Por respeto a la puntualidad de los que ya llegaron. Les damos la bienvenida a este segundo seminario de propuestas de la academia, esta vez con un tema por demás importante. Ustedes saben lo que es para el Uruguay la exportación de servicios, una exportación que ha demostrado ser contracíclica, que nos ha salvado en más de una crisis donde hemos tenido algún problema con nuestro sector real, y sin embargo la exportación de servicios ha demostrado tener una pujanza muy grande. Yo siempre recuerdo que Horacio Castells, que fue presidente de la Cámara de Comercio, siempre decía que mientras que para una exportación tradicional, él tenía campo, decía yo para duplicar lo que estoy haciendo en el campo, ¿cuánta inversión tengo que hacer? ¿Cuánta dotación de animales, de tierras, de insumos? En cambio, para duplicar la exportación de servicios, básicamente hace falta más que nada talento. Él estaba pensando en el software, en el diseño, en otras cosas. Pero bueno, creo que en estos tiempos que corren, Uruguay tiene una oportunidad muy buena, y tenemos acá la combinación de los más jóvenes, en este caso representados por Diego Rijos, y de la experiencia y de la capacidad de propuestas de Carlos Loaiza y de Mario Melotti, que muy generosamente aceptaron trabajar junto a los jóvenes para armar este set de propuestas con la finalidad de arrimarlas a las autoridades como a manera de simplemente de aporte para una mejor discusión. Así que sin más, los dejo con los oradores. Bueno, muchas gracias María Dolores, buenas tardes. Antes de empezar, el agradecimiento a todos los participantes de este evento y a la Academia Nacional de Economía por propiciar estos ámbitos de discusión para discutir propuestas y, como bien tú decías, María Dolores, ser una fuente de ideas a proponer al nuevo gobierno en un tema tan importante como es la exportación de servicios. Permítanme presentar a los oradores que vamos a estar participando en este encuentro. Diego Rijos, como tú decías, María Dolores, pertenece al grupo de jóvenes integrantes de la Academia de Economía. Es licenciado en Economía por UDELAR y candidato a magíster por la UDELAR. Ha desempeñado funciones como pasante en la Asesoría de Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas, y actualmente se desempeña como analista financiero de Banco Itaú. Carlos Loaiza, bien lo conocen, socio local de Garrigues a Latinoamérica, con más de 15 años de experiencia profesional internacional y local en Derecho Tributario y Corporativo, máster en Tributación y máster en Derecho Empresarial del Centro de Estudios Garrigues en colaboración con la Harvard Law School. Doctor en Derecho por la Universidad de Montevideo, con honores, autor de numerosas publicaciones de su especialidad y columnista del Observador. En mi caso, Mario Melotti, contador público por UDELAR, docente durante muchos años de esa casa de estudios y con más de 35 años de experiencia profesional en asesoramiento de empresas, siempre trabajando en el sector privado en cartera. Como bien tú decías, María Dolores, en esta iniciativa, distintos jóvenes profesionales integrantes de la academia han trabajado trayendo ideas sobre temas importantes para aportar a la discusión y aportar al nuevo gobierno, y entre ellos está el tema de los servicios, la exportación de servicios. Si bien Uruguay no es algo nuevo, es algo que viene trabajando durante muchos años, y de hecho, si uno ve los números, el sector de exportación de servicios representa el 21% de las exportaciones de bienes y servicios en Uruguay. Sin duda estamos en un momento importante, en un momento donde hasta con temas como ha sido la pandemia, Uruguay ha demostrado ser algo diferente en la región, y creo que hay que capitalizar eso y muchos otros aspectos que los va a mencionar Diego en su presentación. Y la idea del aporte que podemos hacer es una serie de recomendaciones, sugerencias, para poder implementar y hacer más competitivo la prestación de los servicios, que es uno de los temas fundamentales. Hay algunos temas que, obviamente, el tema de costo país, que no viene
al caso tratarlo, pero sí otras propuestas que se pueden implementar, que no son, muchas de ellas son bastante sencillas y que permitirían mejorar la competitividad de este sector. El esquema de la presentación va a comenzar Diego presentando los antecedentes en el área de exportación de servicios de Uruguay. Luego Carlos y yo desarrollaremos las propuestas concretas que vamos a plantear. Luego Carlos hará un resumen final de las 4 propuestas y un comentario general, previo a la apertura de las preguntas que todos los participantes quieran formular. Así que, Diego, tu turno. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias a todos por participar. Déjenme en este momento compartirles pantalla de la presentación. No sé si se está viendo. Sí. Perfecto. Muy bien. Bueno, hace unas semanas María Dolores nos propuso a nosotros, los jóvenes de la academia, realizar una serie de propuestas de forma tal de poder llegar a paliar las consecuencias económicas del coronavirus. Por lo menos mitigarlas un poco. No vamos a inventar la pólvora, no vamos a inventar la rueda, pero capaz que algún empujoncito en ciertos sectores podemos dar. Bueno, permítame arrancar esta charla con una frase del doctor Ramón Díaz. País pequeño debe ser país abierto. Es el título de una de sus ensayos, pero es importante recalcar esto. Uruguay es un país con 3,5 millones más o menos de habitantes, en un mundo de 7.000 millones de personas. No podemos ir por el camino de la autarquía, tenemos que abrirnos lo más posible al comercio. Y no solo el comercio de bienes, porque cuando uno piensa en esto, incluso ayer escuchando al presidente de la República, ayer fue el Día del Exportador justamente, y el presidente de la República hablaba sobre que Uruguay tiene que salir a agrandarse hacia afuera. Creo que básicamente estaba pensando más en el comercio de bienes. A lo que nosotros habíamos empezado a pensar con el grupo de trabajo fue de que no solo tienen que ser bienes, tienen que ser servicios. ¿Y por qué servicios? Los servicios son una fuente muy importante de creación de valor. Entonces, tenemos que atacar algunos de los problemas que tiene Uruguay hoy en día. Lamentablemente, estos últimos años hemos vivido una caída del empleo y el deterioro del empleo, que es básicamente la fuente de ingresos principal de la mayoría de los uruguayos. Lamentablemente no somos un país desarrollado, no tenemos un gran mercado de capitales, la mayoría de la gente vive del sueldo y no de rentas, entonces la caída del empleo es un gran problema que Uruguay lamentablemente está sufriendo y no lo hemos podido sacar adelante, porque no se ha visto de que los últimos años la dinámica empresarial ha bajado, hay menos inversión. Entonces todo eso repercute en una caída del empleo que la vemos ahora, pero que es un fenómeno que va a seguir lamentablemente. Entonces, uno de los problemas es ese. Tenemos que generar empleo. También tenemos de que mucho del empleo uruguayo se encuentra en subempleo. Todos conocemos gente que tiene un título universitario, tiene ciertos skills que les permitiría tener un trabajo mucho mejor, pero lamentablemente porque no hay demanda, o porque no hay mercado para aprovechar ese capital humano, se termina desperdiciando. Y obviamente desperdiciar capital humano es una de las peores atrocidades que podemos hacer, porque ahí estamos perdiendo generación de valor. Después, Uruguay lamentablemente está atrasado a la hora
o por lo menos tiene sectores que están muy atrasados a la hora de estar en la economía del conocimiento. La economía del conocimiento, no me voy a meter mucho a explicar qué es, pero lo principal que tiene la economía del conocimiento es de que lo que importa es la información y la capacidad de procesarla, entenderla y encontrarle los insights para poder generar valor. Eso nos lleva a que la gente tiene que estar mucho más preparada, tiene que tener soft skills, no puede, o sea, antes, por ejemplo, saber utilizar un Excel ya te catapultaba a ser uno de los mejores profesionales que podías ser. Hoy en día saber usar Excel creo que ni siquiera es la base. Hoy en día tenés que saber trabajar con los datos, tenés que saber encontrarle la racionalidad de esos datos, y eso transportar todo ese conocimiento a valor. Lamentablemente Uruguay no está tan metido en eso en algunos sectores. Hay sectores que son punta que podríamos estar compitiendo con el exterior en condiciones totalmente igualitarias, pero hay otros sectores que están muy atrasados. Y ese es un problema. No solo porque Uruguay está atrasado en ciertas partes, sino porque Uruguay, el empleo que podemos generar a futuro va a estar acotado en las posibilidades. Y bueno, un último problema que tiene Uruguay es el enlentecimiento de la economía, que es la suma de todos estos factores, en última instancia. Después también estamos insertados en un mundo que está cambiando. El coronavirus nos vino a catalizar muchos procesos que ya se estaban dando. Hoy en día, el mundo, tenemos una mejora brutal de las telecomunicaciones. Hace 20 años era impensable, por ejemplo, estar trabajando desde tu casa. No sé si hay alguien... Bueno. Entonces, ha habido un avance brutal en la conectividad, y eso nos permite hoy día, desde Uruguay, poder brindarle servicios a alguien en la otra punta del mundo. La otra parte muy importante es la deslocalización de la producción. Hoy en día, todo el mundo está inserto en lo que son las cadenas globales de valor. Las cadenas globales de valor, imagínense un proceso fordiano de una línea de producción. Imagínense lo que lo segmentamos y lo ponemos en los países donde realmente nos conviene más realizar parte de la producción. La particularidad de las cadenas globales de valor es que tienen forma de U. ¿Y por qué tienen forma de U? Porque las partes que tienen mayor valor agregado son las partes del principio y del final de la cadena, no las del medio. Cuando nosotros hablamos de exportación muchas veces de commodities, el valor está en la generación del I+D de la semilla y la venta. La producción básicamente tiene sus ganancias, porque si no nadie la haría, pero no genera tanto valor agregado. En los servicios también ocurre algo parecido. Entonces, lo que Uruguay debería hacer es escalar en esas cadenas globales de valor. Y la forma de escalar es a través de la economía del conocimiento y, como forma práctica, en la venta de servicios. Servicios de marketing, servicios de logística, servicios de IT, servicios financieros, servicios de back office. Todo eso es una forma de ir escalando en esas cadenas globales de valor y generar más valor para la economía doméstica. También tenemos un cambio en el paradigma del empleo. Antes era de 9 a 5 y tenés que ir y trabajar esas horas. Hoy en día ya estamos más viendo a objetivos concretos. Bueno, tenemos que lograr cierta productividad en este sector, automatizar tal cosa. Hay un cambio en el paradigma. Y lo otro, que viene muy a cuento, es la automatización de procesos. Hoy en día ya no es ingreso los datos en un Excel a mano. No, eso no tiene valor. El valor es crear un programita o una macro que te permita agarrar y rescatar los datos desde una página web, desde la fuente de información que vos tengas. Hoy en día
ya no es introducir datos, es ir al análisis de los datos. Es donde uno realmente crea valor. Y a su vez ese tipo de servicio, ese análisis, es muy intensivo en capital humano. Básicamente uno con una computadora de $500 puede generar mucho valor solamente con la mente y con el conocimiento. Ahora, la pandemia vino para agarrar y romper muchos de estos esquemas y vino a acelerar tendencias que ya eran propias del mundo. Por ejemplo, el home office o el coworking ya era algo que veníamos viviendo de que, bueno, sí, quizás en algún momento podamos trabajar 1 o 2 días. La pandemia nos vino a decir, muchachos, de un día para el otro han tenido que hacer cambios en su vida, se han tenido que encerrar en su casa y tienen que trabajar desde su casa. Creo que si a alguno de nosotros nos han preguntado el año pasado si creíamos de que íbamos a hacer home office toda la semana, creo que muy pocos hubiéramos dicho que era una posibilidad. Y esto no solo ha pasado en Uruguay, ha pasado en todo el mundo. Es una tendencia que va a venir para quedarse. En Brasil, por ejemplo, el Banco Itaú ha hecho oficinas tipo hotel. Vos vas con tu laptop, te sentás, trabajás y te vas. No tenés que ir todos los días a la oficina, trabajás remotamente. Si un día tenés que ir, por X razón, vas a la oficina. O si no, no hace falta que vayas. Otra cosa de que nos hemos tenido que acostumbrar muy a poco es el distanciamiento social. Hoy en día las oficinas tampoco pueden estar llenas, porque bueno, coronavirus, y probablemente sea algo de que no se vaya a volver tan rápido como uno esperaría. Y lo último es la flexibilidad laboral. Volviendo al tema de que ya no es ir a la oficina 9 a 5 y estar todo el tiempo ahí, sino ser productivos. Ese es un cambio que cuesta muchas veces a los empresarios más tradicionales entender. Pero los sectores punta, como por ejemplo las tecnologías de la información, la gente que desarrolla software, economistas del 2018. No creo que tengo que presentar a... Perdón, disculpe. La flexibilidad laboral es una tendencia que va a venir. Y ya la estamos viendo muchas veces. Ahora me voy a enfocar un poco en lo que son la exportación de servicios por parte de Uruguay. Estas son algunas cifras como para ir generando los insights, para que después lo que vaya a decir Carlos y Mario tenga un poco más de lógica. Uruguay históricamente ha exportado más servicios sobre el PBI respecto al mundo. Uruguay más o menos siempre ha tenido una mejor performance que el mundo. Eso es bueno, por lo menos estamos acostumbrados a hacerlo. Pero últimamente, lamentablemente yo no traje acá la gráfica, se ha visto como el comercio de servicios, en importancia al PBI mundial, ha aumentado sistemáticamente. Uruguay ha tenido sus altas y bajas, seguimos siempre por encima, pero en algún momento van a hacer catching up y no vamos a estar tan en punta. Lo otro, el 75% de las exportaciones de servicios corporativos globales, como llama Uruguay 21, sale de zona franca. Eso nos tiene que dar un insight muy importante. La exportación de servicios en Uruguay solo es mayoritariamente rentable si estamos en zona franca. Podemos discutir cuál es la razón, pueden ser impuestos, pueden ser algunas otras razones, pero uno creería a priori, sería una buena hipótesis de que se debe básicamente a la diferencia en el régimen impositivo. Por último, como decía Mario, el 21% de las exportaciones de bienes y servicios son servicios. Es una cantidad muy, muy importante. Y ahora, algo
aún un poco más importante. Vieron que les dije que el 75% de las exportaciones sale de zona franca. Bueno, en zona franca... Lo siento, no te entendí. Bueno, no me entendió el asistente de Google, pero bueno. 25.000 puestos laborales hoy en día son la gente que trabaja desde zona franca. Es el 49% de los 25.000 puestos laborales que se generan en la exportación de servicios, 49% viene desde zona franca. Como se puede ver abajo, mucho de esto viene con el tema de software y de servicios empresariales, que obviamente son actividades de alto capital humano, porque se necesita, son intensivas en ese factor productivo. Después tenemos 2.500 empresas que están exportando, 49% de ellas están en zona franca, según datos de Uruguay 21. Y 3.400 millones de dólares es lo que se exporta de servicios empresariales según Uruguay 21. Y el 82% de este dinero se genera en zona franca. Ahora, Uruguay cuenta con ciertas ventajas que los hace ser un buen lugar para instalarse. De hecho, muchas de las empresas que se instalan en Uruguay para exportar servicios piensan en estas cosas. Uruguay tiene una muy buena conectividad. Podemos discutir si está bien que lo haya hecho Antel, no lo está bien, si es preferible un sistema más competitivo en las telecomunicaciones. Discusiones aparte. Vamos al hecho. Tenemos una buena conectividad, tenemos fibra óptica en gran parte, por lo menos de Montevideo. El interior lamentablemente está un poco relegado, como siempre. Y tenemos un cable submarino que nos conecta, creo que con Estados Unidos, que también es de fibra óptica. Tenemos muy buena conectividad. Eso, a los más tech lovers como yo, nos genera la oportunidad de que tengamos conexiones no solo rápidas, sino estables, que es justamente lo que uno quiere a la hora de exportar servicios, porque básicamente lo vas a terminar exportando vía internet. Después tenemos muy buen capital humano. Está bien, la educación lamentablemente en los últimos años no es que haya performado de la mejor forma, es un debe, pero Uruguay tiene muy buen capital humano. Tenemos una universidad pública. Podemos discutir si debería ser por voucher, no debería ser por voucher, si está bien que sea gratuita, todo eso se puede discutir. Pero vamos al hecho de la realidad de que tenemos buen capital humano. El tema es que lo estamos desaprovechando dentro de fronteras, porque no tenemos la posibilidad de utilizarlo al 100%. Como les comentaba antes, conocemos gente de que podría por su potencial estar trabajando en compañías del primer mundo, pero lamentablemente está en Uruguay y no puede exportar eso. O no puede trabajar ahí porque lo que tiene que hacer es irse de Uruguay, emigrar. Y bueno, a ver, para la economía uruguaya eso no es bueno, estamos perdiendo capital humano, estamos perdiendo creación de valor, nada más que porque no le podemos dar dentro del mercado uruguayo. Y lo otro es que somos confiables, no solo porque estemos al lado de Argentina y nosotros seamos como una islita de libertad. No es solo eso. Somos confiables. Y la confianza creo que es directamente uno de los principales activos que tiene Uruguay. Ser confiable, que se respeten los contratos, que nadie te venga a cambiar una regla de juego en el medio del partido. Y más allá, más acá, la defensa de los derechos de propiedad está siempre. Y eso nos hace muy confiables, y alguien que tenga que venir a instalarse lo va a agradecer muchísimo, porque no es un día para otro que te van a expropiar lo que vos invertiste. No creo que encontremos a un Chávez diciendo exprópiese, exprópiese, exprópiese. Ahora, si aplicamos
si promovemos la venta de servicios, algunas de las cosas que nosotros imaginamos y que por lógica es probable que se den, es un aumento salarial en la economía uruguaya, un spillover. ¿Por qué? Imagínense esto, los sueldos en zona franca en general son mucho más altos que en onshore, que dentro de la economía uruguaya. Si hay más gente vendiendo servicios, probablemente sus salarios tengan una correlación con los salarios del primer mundo. Eso es el primer escalón, porque después esa gente va a ir a gastar en la economía. Entonces van a haber servicios que no son transables, que no se pueden exportar, pero van a tener un auge dentro de la economía local. Eso nos va a terminar generando una reactivación económica. Ojalá eso viniera acompañado con un aumento del mercado de capitales. Podríamos incluso, con ahorros nuevos, por financiar nuevos emprendimientos. Sería genial que pasase eso. Y lo último, también un aumento en el empleo. Directo, porque va a haber más gente vendiendo servicios, pero indirecto porque toda esa gente en parte va a tener que consumir, en parte va a tener que consumir servicios ya existentes y quizás algunos nuevos, porque obviamente la creación empresarial es un juego que se va repitiendo todo el tiempo. Hoy en día no existen servicios que quizás el día de mañana sí existan, y eso puede generar un aumento del empleo. Más o menos esos fueron los insights que nos llevaron a esta propuesta que les elevamos a los de la SUBNA, a los seniors de la academia. Muchísimas gracias. Muy bien, Diego, muchas gracias. No sé si ahora sigue Mario o Carlos. Muchas gracias, María Dolores. Sí, continúo yo y comienzo agradeciendo de nuevo, como hizo Mario, a la Academia Nacional de Economía por la iniciativa. Ha sido, más allá de los resultados, una experiencia muy enriquecedora trabajar en equipo con Diego, como ha sucedido en cada uno de los grupos de trabajo, la interrelación de los más jóvenes y de los más seniors en el aporte de ideas. Y además es muy interesante y muy enriquecedor este contexto para intercambiar ideas, para recibir preguntas y para mejorar las propuestas que estamos elevando o haciendo, exponiendo públicamente. Y como adelantaba Mario, nuestras propuestas parten de nuestra formación y experiencia y perspectiva académica, que es precisamente el contexto en el que estamos, el de la Academia Nacional de Economía, pero por supuesto que se han nutrido de la experiencia práctica que tenemos los que formamos parte del equipo en el mundo de la empresa, durante ya muchos años, en procesos de inversión internacional, en procesos de internacionalización de empresas uruguayas y en contacto precisamente con empresas que exportan servicios o con individuos que exportan servicios, que creo que es un aspecto que va a tener cada día más importancia y que tiene una importancia radical en el desarrollo equitativo que puede provocar un incremento en las exportaciones de servicios de alto valor añadido. Y tú decías bien, María Dolores, que se parte del talento, y sin dudas que en Uruguay existe y mucho talento, también mucho talento uruguayo está en el exterior o ha estado, o va a estar, porque el Uruguay sigue exportando mucho talento y no todo el talento luego vuelve, pero esto forma parte de una política de Estado que va mucho más allá de las medidas que nosotros estamos proponiendo hoy. Nosotros, por esta perspectiva de nuestra experiencia, estamos concentrándonos en medidas tributarias, y también tiene relación con lo que Diego indicaba en su exposición respecto de cómo se comportan al día de hoy las exportaciones de servicios y qué representación tienen en esas exportaciones de servicios aquellas que se desarrollan en regímenes promocionales, en particular en las zonas francas. Por eso creemos que incidir en medidas de tipo tributario puede tener un alto impacto, pero por supuesto que no desconocemos que para un desarrollo sostenible de la exportación de servicios es necesario continuar con otro tipo de políticas, particularmente algunas que vienen dando resultados no a la altura de las expectativas de la sociedad uruguaya, particularmente la educación, también la investigación, la innovación. En cuanto a las medidas tributarias, hay que también reconocer, antes de concentrarnos en cada una de las que nosotros proponemos,
que los distintos gobiernos uruguayos han tenido una política consistente de promoción de la exportación de servicios, en muchas medidas dispersas en el sistema normativo uruguayo, en el cuerpo normativo uruguayo, en medidas tributarias, muchas de ellas, como es el caso de las medidas en materia de la industria del software, también regímenes promocionales, como mencionabas, el más importante, el de zonas francas, pero también, por supuesto, la ley de promoción de inversiones, más recientemente la normativa de centros de servicios compartidos, que han tenido ya un impacto y que han tenido resultados que hay que reconocer y hay que destacar. Pero como siempre, con un espíritu académico, consideramos que todo es perfectible y que siempre hay espacio a mejora y que siempre se puede proponer nuevas cosas, y que además este es un momento propicio. Es un momento propicio, y la academia así lo vio, por un cambio de gobierno con un nuevo impulso. Es también un momento propicio por las circunstancias no esperadas y no bienvenidas de la pandemia, aunque haya traído también cosas buenas. Eso nos da un entorno para la reflexión, y también ha provocado, algo que Diego apuntaba muy bien, una aceleración de procesos. En esto en varias presentaciones lo he destacado. Si bien ha sido un cisne negro, utilizando la expresión de Taleb, también es cierto que muchos de los procesos que la pandemia dejó en evidencia ya se venían produciendo y simplemente se aceleraron y se van a seguir acelerando. Y uno de ellos es particularmente la forma de trabajo. Todavía no terminamos de ver cómo va a impactar en el trabajo y en la forma de prestación de servicios, pero ya podemos atisbar un poco de ese nuevo mundo en el cual hay un espacio de crecimiento enorme para los servicios deslocalizables. Y tradicionalmente en el mundo tributario se hablaba de la deslocalización de los capitales y del hecho de que las rentas de capital eran cobardes porque se podían mover a cualquier sitio, pero ahora también vemos que los servicios de alto valor añadido, que exigen más formación y un talento específico, pueden también elegir dónde se instalan. Tienen la libertad muchas veces estas personas que prestan estos servicios decidir dónde se instalan, y por lo tanto ofrecer un ecosistema propicio para el desarrollo, para la prestación de estos servicios es esencial, y Uruguay tiene una gran oportunidad y ha tenido de momento una visibilidad por la gestión de la pandemia que puede también ser capitalizada en este proceso de captación de inversiones para desarrollarse como un hub regional de servicios. Como les digo, algo que viene sucediendo, pero que puede intensificarse. Y en tal sentido vamos a ir a medidas muy concretas que vamos a comentar. Seguimos para ello la metodología propuesta por la academia, y particularmente por quien ha liderado por encargo de la directiva de la Academia Nacional de Economía, por Pablo Regent, para hacer estas propuestas que parte de la exposición de estos antecedentes que acabamos de mencionar, la descripción de la medida concreta, indicando los actores llamados a implementarla y un camino crítico para esa implementación. Comenzando por dos medidas. Las dos primeras medidas son la negociación y puesta en vigor de convenios para evitar la doble imposición, y la segunda, la introducción de una norma unilateral general para evitar la doble imposición tributaria. Para introducir estas dos medidas, cabe mencionar que la tributación en la exportación, en la prestación de los servicios y en el precio de los servicios tiene un impacto decisivo que puede permitir a un prestador de servicios, exportador de servicios, ser competitivo o quedar fuera de competitividad respecto de otros territorios. En particular, el sufrir retenciones en el país desde el que se paga la remuneración por los servicios puede implicar, por supuesto, que el prestador de servicios tenga un menor margen de ganancias, pero también puede implicar, si no es soportable esa reducción del markup, directamente tener que subir el precio y por lo tanto quedar en desventaja respecto de otros territorios donde ese precio puede ser más competitivo. De manera que el aprovechamiento de las retenciones sufridas por los prestadores de servicios en lo que se denomina el país fuente, o sea, donde se paga la remuneración por esa prestación de servicio, es esencial. Y en eso hay todo un desarrollo desde el siglo XX muy claramente, pero los primeros convenios para evitar la doble imposición son de la época antigua. Ya existían entre las ciudades fenicias, existían formas muy primitivas de convenios para evitar la doble imposición, con lo cual se demuestra a lo largo de la historia que ese efecto, ese alto impacto de la tributación en el intercambio, en el comercio de los bienes y
siempre fue alto. Por supuesto que también en el medioevo, entre las ciudades de la cuenca mediterránea, y por supuesto a partir del siglo XX en los desarrollos de la Organización Nacional de las Naciones Unidas y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es la OCDE. Y en ese sentido hay un modelo de convenio tributario, y esto lo comento para que se entienda qué es por qué es de extrema importancia tener una red nutrida de convenios para evitar la doble imposición, bien negociados además, es porque los convenios para evitar la doble imposición distribuyen la potestad tributaria ante los países. Son acuerdos bilaterales, o más recientemente en el marco del proyecto BEPS, multilaterales, por los cuales los países deciden quién va a gravar una relación económica transfronteriza. En este caso, en materia de prestación de servicios, normalmente, cuando un servicio se presta desde el exterior, el país desde el cual se paga por ese servicio preserva su potestad tributaria, si no hay un convenio para evitar la doble imposición, y por lo tanto puede imponer una retención por ese pago, pero cuando media un convenio para evitar la doble imposición, la solución general de los modelos y la de los convenios específicos que se negocian y sancionan a partir de esos modelos, dispone que el país fuente desde el que se paga esa remuneración no tiene potestad tributaria en algunos casos, cuando el prestador de servicios presta ese servicio sin tener un lugar fijo de negocios en ese país fuente, desde donde se remunera el servicio, que es la generalidad de las situaciones en materia de exportación de servicios de las que estamos hablando, ¿no? El prestador de servicio está ubicado en Uruguay, puede prestar ese servicio desde fuera del territorio receptor de ese servicio y desde el que se paga por ese servicio, y por lo tanto no necesita, y cada día más va a necesitar menos en el mundo de la economía digital, tener un lugar fijo de negocios o un establecimiento permanente. Hablo más en términos genéricos lugar fijo de negocios porque en los modelos, para los servicios en algunos convenios negociados, se exige algo menos que un establecimiento permanente, un lugar fijo de menos, digamos, de menos estabilidad que lo que es el concepto de establecimiento permanente, pero se puede decir que con alguna presencia local en el país que recibe el servicio. De manera que cuando Uruguay negocia, suscribe y luego pone en vigor un convenio para evitar la doble imposición, lo que está dándole a los prestadores de servicios que exportan servicios de Uruguay, sin tener que instalarse en esos territorios a los que prestan los servicios, es la posibilidad de no sufrir retenciones en la fuente, de que no se le retenga por esos impuestos, y por lo tanto tener más ganancias o poder manejar su precio con más flexibilidad para poder mantener competitividad. Al día de hoy Uruguay, a partir del año 2009, a partir de las presiones de la OCDE, toda presión siempre tiene algún efecto negativo, trajo algunos cuestionables para muchos en este país, pero desde ya que lo que es indudable que logró es que Uruguay se lanzara a la firma de una red de convenios muy nutrida, muy distinto de lo que tenía hasta ese momento, que tenía pocos convenios, 3 exactamente, 2 en vigor. Bueno, hoy tenemos 34 convenios en vigor para evitar la doble imposición, pero esa red tiene que incrementarse, particularmente, más allá del número, consideramos que tienen que ponerse en vigor, completarse el proceso en algunos convenios críticos que ya han sido suscritos, pero que no están aprobados por los parlamentos ni se han sido ratificados, por lo tanto, que es el caso del convenio con Brasil. Uruguay puede y tiene que exportar muchos más servicios a Brasil, hay una gran oportunidad para hacerlo. La tributación de Brasil es muy compleja. Por mi experiencia profesional he visto que una tributación promedial de un servicio prestado de Uruguay a Brasil está cargada con hasta un 38% de impuestos. No todos estos impuestos son evitables si este convenio para evitar la doble imposición entre Brasil y Uruguay ya negociado se pusiera en vigor, porque muchos de ellos son estaduales, son municipales, allí está la complejidad del sistema tributario brasileño, pero con un convenio para evitar la doble imposición, la imposición a la renta federal se reduciría enormemente, no menos de un 15% de esa carga tributaria se aliviaría. Más allá de Brasil, del caso de Brasil, que es este convenio, que creemos que, por supuesto, los actores llamados a implementar esto son los parlamentos de ambos países, pero la diplomacia para presionar que los parlamentos lo apuren esos procesos y luego el Poder Ejecutivo ratificándolo. Hay otros convenios que todavía no han sido negociados, que consideramos que sería muy importante hacerlo, como es el caso de Perú, de Colombia, países que además compiten con nosotros como hubs regionales. El caso de Colombia es muy claro, también con regímenes promocionales como las zonas francas. Esto además no solamente está pensado para la prestación de los servicios desde territorio no franco, que claramente es algo que debe desarrollarse por los números que acabamos de ver, sino que también aprovecha
a los servicios prestados desde zona franca, que tienen son óptimos desde el punto de vista tributario en territorio uruguayo, pero de todas maneras sufren estas retenciones cuando se pagan desde estos países. Por eso también decía que tienen que ser convenios bien negociados, porque no todos los convenios para evitar la doble imposición admiten que sean beneficiarias las sociedades usuarias de zona franca. En particular, por ejemplo, el caso de España lo admite expresamente, excluyendo las sociedades usuarias de zona francas uruguayas que prestan servicios financieros. O sea que en estas negociaciones es muy importante preservar también que las usuarias de zona franca sean beneficiarias y, por supuesto, también las que están en territorio no franco. Además, habría que renegociar algunos convenios, mejorarlos. Es el caso del convenio con Argentina, que es un convenio muy sui generis, que tiene un mecanismo para evitar la doble imposición, que es el crédito fiscal, pero que no evita las retenciones en fuente y por lo tanto genera un problema financiero para el prestador de servicios. Y también en la cabeza no podemos evitar mencionar a Estados Unidos. Lo tenemos en la cabeza, es un país muy relevante donde las retenciones llegan al 30% y sería muy importante evitarlas mediante la negociación y suscripción de un convenio para evitar la doble imposición, del que se habló en su momento como una posibilidad, pero luego no pudo concretarse. La segunda medida tiene relación directa con este fenómeno de evitar la doble imposición, que tiene tanto impacto en la prestación de los servicios cross-border o exportación de servicios. Aún cuando no exista un convenio para evitar la doble imposición, nosotros creemos que el Uruguay unilateralmente tendría que introducir una medida para evitar la doble imposición. Muchos países lo hacen, es el caso de Chile, también Ecuador para algunos casos. Eso supone tomar una medida que ya existe en el Uruguay para la tributación que sufren las colocaciones financieras en el exterior. Ustedes saben que desde el año 2011 Uruguay grava las rentas derivadas de colocaciones financieras de personas residentes en Uruguay que obtienen en el exterior. Está grabado con un 12%, y la normativa uruguaya admite el aprovechamiento de un crédito fiscal por el impuesto pagado en el exterior por esas rentas, en determinadas condiciones, por supuesto, que otorgan certezas para que ese crédito fiscal sea genuino y que se pueda aplicar al impuesto interno a pagar en Uruguay. Nosotros creemos que eso debe generalizarse y universalizarse para la prestación de servicios al exterior, para personas físicas, desde ya, que cada día es más numeroso el número de personas físicas o empresas unipersonales que pueden prestar sin necesidad de tener un equipo o un grupo empresarial servicios al exterior, y también para empresas. Aquí hay un tecnicismo que hemos comentado con algunos de los que ahora están en la audiencia, que es que el aprovechamiento de los impuestos pagados en el exterior para la reducción de la base imponible de las empresas que pagan IRA, el impuesto a la renta de las actividades económicas. Podría sostenerse que los impuestos pagados en el exterior en algunos casos son aprovechables, se reducen la base imponible, pero nosotros creemos que esas discusiones tienen que salir del escenario y evitarse con un crédito fiscal que indudablemente pueda aprovecharse también por parte de las empresas, aunque esto sea imprescindible sin dudas para las personas físicas. Y en este caso, los actores llamados a implementar esta medida son naturalmente el Poder Ejecutivo con la iniciativa, pero luego esto exigirá un procedimiento parlamentario porque debe sancionarse por vía legal y posteriormente el Poder Ejecutivo deberá implementarlo por medio de decretos. Claramente el Ministerio de Economía es una pieza clave, también el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Parlamento Nacional. Y con esto le doy la palabra a Mario de nuevo para que continúe con las otras dos medidas que proponemos. Muchas gracias, Carlos. Muy interesantes las dos propuestas, muy prácticas. Muchas gracias. Mario. Bueno, gracias Carlos y gracias María Dolores. Continuando con las propuestas, yo voy a comentar dos propuestas más. Una referido a lo que es la eliminación o excepción de la restricción de deducción de gastos para el tema del IRAE, y otro lo que es la extensión del concepto de exportación de servicios a los efectos del IVA. Cuando hablamos de la deducción de gastos a los efectos de determinar la base imponible para el cálculo del IRAE, históricamente y siempre debe ser así, los gastos que pueden deducirse son aquellos necesarios para producir y mantener la renta, obviamente que estén adecuadamente documentados y que sean devengados en el periodo. Esto es muy razonable, ¿no? Pero en la última reforma tributaria del año 2007, se sumó una condición muy exigente y sin precedentes
en términos comparados, para la deducción de gastos, que es lo que se llamó en su momento la regla candado. O sea, los gastos solo son deducibles si están grabados para la contraparte y a la proporción en que lo están. Lo cual genera una situación de, cuando trabajamos con el exterior, muy compleja, porque lo que está pidiendo la regla es, yo puedo deducir ese gasto si está grabado para el proveedor que presta el servicio. Si es una tasa igual o superior a la tasa nominal del 25%, no hay problema, pero si es menor o no hay, entonces no se puede deducir, perdón, se deduce proporcionalmente si la tasa nominal es menor, o directamente no se puede deducir si no está grabado, lo cual genera una serie de inequidades y distorsiones que llevan que el impuesto a la renta nominal del 25%, la tasa efectiva, sea mucho mayor. Y esto está bastante agravado cuando estamos trabajando con el exterior, porque un tema que tenemos que tener muy claro es que cuando hablamos de servicios al exterior, esto es un círculo que podríamos decir un círculo virtuoso, porque por un lado somos tomadores de conocimiento y de tecnologías, y por otro lado las exportamos. O sea, es claro que cuando damos un servicio al exterior, y como bien decía hoy Diego en esa U, nosotros tomamos claramente tecnología, y es deseable que sea así, para subir en esa escalera de esa U. Entonces, lo que se da en la práctica, y genera grandes distorsiones, es que, más allá de las dificultades muchas veces de conseguir la información de a qué tasa está grabado este proveedor, ¿por qué? Porque además hay regímenes especiales que tienen los exportadores de capital, que son los países desarrollados, que no es tan fácil decir, bueno, esta es la tasa. De hecho, últimamente estos países exportadores de capital y de conocimiento han reducido su tasa de impuesto a la renta, y en algunos casos tienen regímenes específicos y especiales que hacen que hasta no tengan tasa. Entonces, si hablamos de que queremos darle competitividad a este sector y subir en esa escala de valor agregado y en esa U, que bien decía Diego, bueno, el no poder deducir los gastos, el tener un impuesto a la renta cuya tasa efectiva es mayor o bastante mayor al 25%, que era un factor de no competencia que debemos corregir. Entonces, por ahí va nuestra propuesta. La propuesta es la derogación de la norma legal que consagra la regla candado, de forma que los gastos deducibles no se vean alterados por la imposición aplicable a los proveedores del exterior, o en su defecto, que se incluya una excepción en la regla candado para empresas prestadoras de servicio. Esto, uno podría decir, bueno, puede ser complejo. Bueno, en realidad no es complejo, si se quiere cómo implementarlo, ya que lo que se puede hacer, como decía en la última parte, es una excepción a la regla candado para empresas prestadoras de servicios. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, a partir del artículo 42 del decreto 150/07, que se estableció justamente para poner todas las excepciones que había y que aparecen en la realidad a la regla candado. De hecho, hay una cantidad enorme. Sería agregar una más, que entendemos favorecería la prestación de servicios y lo haría mucho más competitivo. La segunda, decíamos, es la extensión del concepto de exportación de servicios a efectos del IVA. Con el objetivo de favorecer la prestación de servicios desde el Uruguay al exterior, y en sintonía con el propósito de cumplir el principio de imposición en destino, el más adecuado en materia de imposición al consumo, nuestro país posee una exoneración para una serie de servicios prestados desde Uruguay al exterior. ¿Por qué? Porque si nosotros le agregamos el IVA, creamos un factor de distorsión, un aumento de precio, que en la medida que el prestado de servicio quiere tener un retorno, un markup, y a sus costos, lo encarece a una tasa del 22%, lo cual en muchos casos lo deja fuera
cuando competimos con otros países. Entonces, el gobierno, digamos, a través del artículo 34 del decreto IVA 220/998, estableció una serie de excepciones para o mejor dicho, estableció qué se entiende exportación de servicios a los efectos del IVA. E hizo una larga lista de temas, pero no es total, y la impositiva ha seguido siempre el criterio de que esa lista es taxativa y por lo tanto lo que no queda dentro de eso debe estar grabado. Entonces, la propuesta concreta que nosotros planteamos en este caso es modificar el régimen de exportación de servicios de manera de comprender a todo servicio prestado por un contribuyente uruguayo a un receptor no residente fiscal en el Uruguay. En definitiva, también es algo que es fácilmente, si hay voluntad política de hacerlo, no es complejo, en la medida de lo que hay que hacer es modificar ese artículo 34 del decreto de IVA 220/998. Creemos que estos cuatro temas planteados, obviamente no abarcan la totalidad de los servicios, de la exportación de servicios, y puede haber muchos regímenes particulares que se puedan pensar y normativas que se puedan cambiar. Pero en términos generales entendemos que va a brindar aspectos de competitividad para Uruguay, para la prestación de servicio, y va a potenciar, como bien decía Carlos, el desarrollo aún más de los servicios con un alto valor agregado y retorno para Uruguay, y como bien decía Diego, va a permitir ocupar y aprovechar mejor el capital humano que tiene Uruguay, que tiene muy buen capital humano, y poder así desarrollarlo mucho más. Estos serían los cuatro aspectos. Obviamente, si entramos, decía, en otros, si hablamos del sector financiero, podríamos decir por qué Uruguay no es un centro regional para, por ejemplo, la emisión en el mercado de capitales, y ahí se podrían plantear otro tipo de propuestas que van más allá a temas específicos que pueden ser regulatorios, puede ser el governance del mercado de valores, en fin, hay una casuística mucho mayor, pero entendemos nuevamente que estos cuatro aspectos son relevantes para un gran mercado de los servicios que puede prestar Uruguay. Carlos, te paso la palabra para hacer un resumen final y así pasar luego a las preguntas. Perdón. Muchas gracias, Mario, y muy claro. Para terminar, creo que podemos reconocer desde el comienzo que, como bien explicó Diego, la importancia de la exportación de servicios para un país de nuestras características es clave, es crucial para el progreso y también para un progreso equitativo, para generar oportunidades para muchas personas, lo cual va a exigir otra serie de medidas muy distintas a las que nosotros estamos proponiendo, desde ya, que yo mencionaba al comienzo, vinculadas sobre todo con generar ese talento que pueda exportar los servicios o recuperar, si se quiere, esa excelencia histórica del Uruguay en materia educativa. Pero nosotros quisimos darle, a partir de nuestra experiencia y nuestra visión particular, un enfoque eminentemente práctico que María Dolores mencionaba y ir a medidas muy concretas. Y para eso siempre es bueno mirar experiencias de otros países que han logrado convertirse en hubs regionales de servicios. En Europa hay casos clarísimos, como es el de Luxemburgo, a veces en nichos de mercado, como puede ser la industria financiera, la industria de los fondos de inversión, y esto quiero ser muy enfático, no por ofrecer sistemas fiscales agresivos o entrar en un race to the bottom en la competencia fiscal que hoy en el mundo se pueda considerar desleal. En las medidas que nosotros proponemos, no solamente se revaloriza la importancia de los regímenes promocionales que ya existen, y ahora lo voy a invocar con más precisión, sino que las otras medidas son medidas que tratan de evitar distorsiones y no de generar beneficios para un sector particular.
Estamos hablando de evitar el impacto de retenciones de impuestos en otros países para reflejar correctamente la capacidad contributiva de un prestador de servicios en Uruguay. Estamos hablando de medidas unilaterales para poder evitar también el impacto de retenciones en el exterior. Estamos comentando, como bien dice Mario, la necesidad de ser sensibles a que los prestadores de servicios uruguayos también deben valerse de tecnología y de conocimiento que viene desde el exterior para mejorar los propios servicios. O sea, no todo lo que... No estamos hoy en Uruguay en la vanguardia en todas las áreas y vamos a seguir necesitando de conocimiento del mundo. Y para eso es muy importante tener un sistema de deducción de gastos para reflejar correctamente la capacidad contributiva de los prestadores de servicios uruguayos, que sea más flexible, o más que flexible, que sea más justa, que sea menos burocrática, que sea menos compleja, porque eso también es distorsivo. Y por último, en materia de IVA, no estamos hablando de nada extraordinario, sino de consolidar el principio de imposición en destino, que es el que corresponde. Si no tenemos un principio de imposición en destino para la prestación de los servicios, cross-border o la exportación de los servicios, lo que se provoca es un incremento de precio, porque el receptor del servicio no puede aprovechar ese IVA, compras que el prestador de servicios uruguayo le presta, como sí existen sistemas de IVA intracomunitario, por ejemplo, en la Unión Europea. Por eso, muchos países que quieren fomentar el desarrollo de su sector de exportación de servicios eliminan cualquier tipo de gravamen al consumo en la fuente, digamos, en el lugar donde se desarrolla o se presta el servicio. Pero como decía, podemos mirar otros países para buscar mejores prácticas que podemos aplicar aquí. O podemos hacer algo mejor en nuestro caso, que es mirar un caso de éxito dentro de nuestro propio país. Y los números que Diego mencionaba y Mario recalcaba son claros. Por algo hay una mayoría abrumadora de la prestación de los servicios exportables desde un régimen promocional como es el de zona franca. Hay, por supuesto, factores que inciden en materia de precios de servicios, porque no rigen determinados monopolios en las zonas francas. Hay, por supuesto, una eficiente gestión privada de esas plataformas, porque la normativa pura y dura en abstracto no hubiera generado estos resultados si no hubiera habido los desarrolladores de estas zonas francas con una clara orientación, por supuesto que mirando su propio interés, pero convergiendo con el interés general para que se instalen en Uruguay grandes empresas, grandes hubs de empresas internacionales y aprovechen esas normativas. Una labor de evangelización, de divulgación, de venta, si se quiere, y luego una labor de seguimiento y de ofrecer la mejor plataforma y la mejor infraestructura física también para que esas empresas se instalen. Y también, porque esto es público-privado, un cuidado permanente de las autoridades durante varios gobiernos para que estos sistemas promocionales fueran defendibles a nivel internacional. Y esto es muy dinámico, pero lo más reciente ha sido el examen y la revisión que sufrimos o que transitamos. Bueno, quienes tienen experiencia en este tipo de procesos saben que se sufren también, pero se transita por una revisión muy exhaustiva de los regímenes, en este caso la acción 5 del proyecto BEPS, que es un proyecto muy ambicioso en el marco de la OECD, que trasciende la OECD, es propiciado por el G20, trata de combatir lo que se llaman los regímenes promocionales nocivos, y entre otros se revisó el régimen de zonas francas en Uruguay, y salió muy bien parado. Hizo algunos ajustes, y eso fue una experiencia de colaboración público-privada, donde las autoridades y los privados que desarrollan zonas francas actuaron estrechamente para lograr un resultado que, por supuesto, siempre es cuestionable y siempre es sujeto a matices, pero que ha sido exitoso en cuanto a que hemos pasado la revisión, y hoy tenemos un régimen de zonas francas que para que a alguien le podamos decir en el mundo, venga, instálense, tenemos que poder decir, porque nuestro régimen es un régimen compliant, aceptable a nivel internacional. Ahora, algunas características de esas zonas francas, que son la gestión de los privados de esa infraestructura, dependen de los privados, pero otras dependen del Estado en sancionar normas que propicien ese ecosistema para el desarrollo de exportación de servicios. Y creemos que estas 4 medidas van en esa línea. Evidentemente, el hecho de que la tributación en la zona franca sea menor, el hecho de que no esté grabado con IVA el exportador de servicios, tiene una incidencia clave en la fijación de los precios en un entorno muy competitivo. No es el único, pero creemos que es algo muy relevante, y por lo tanto nuestras medidas fueron en ese sentido. No proponemos ni desmantelar los regímenes promocionales, sino todo lo contrario,
seguir protegiéndolos, seguir desarrollándolos, ni tampoco convertir todo el Uruguay en un régimen promocional, porque eso no sería defendible a nivel internacional, sino buscar un ajuste más preciso a la capacidad contributiva de los prestadores de servicios que les permita competir en el mundo y replicar ese milagro que vimos en números que ha sucedido en el caso de las zonas francas, porque vivimos en una sociedad digital y del conocimiento. Yo en algunas presentaciones recientes siempre menciono que todos los que están aquí escuchándonos seguramente tienen sus celulares muy cerca, si no están directamente conectados a través de sus celulares, y en ese celular tienen acceso a más información que la que tuvo el presidente Clinton para tomar sus decisiones más importantes durante su gobierno. Algunas implicaron acciones bélicas con muchas consecuencias. Es un aparatito, este smartphone, que tiene una potencia 120 millones de veces mayor que el Apolo 11 que aterrizó en la Luna, que alunizó. No es la revolución que mencionaba Diego, no es que se va a producir, es que se está produciendo. Hay un cambio de paradigma, una aceleración en el cambio de paradigma, que hace que un país como Uruguay deba seguir el camino de potenciar los servicios de alto valor añadido, y que esto no sea aconsejable. No es que sea un camino aconsejable, sino que es el único camino para alcanzar un progreso sostenible y aprovechable por su sociedad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los tres por las exposiciones. Tenemos unas preguntitas. Hay una pregunta de José Luis Echevarría para Carlos, y es que si al incluir en la negociación, en los acuerdos de la negociación para evitar la doble imposición, si incluimos zona franca, que precisamente es gente que no está sufriendo la doble imposición, no estamos dificultando la solución del verdadero problema, que es los que están en territorio no franco, que sí sufren la doble imposición. Es una excelente pregunta, y aprovecho a saludar a José Luis, buen amigo. En realidad, la dificultad, introducir un régimen de zona franca en las negociaciones puede generar dificultades, y las ha generado, pero no es un camino imposible. De todas maneras, a los regímenes de zonas francas les pesan las retenciones en fuente, porque precisamente al no tener tributación local, ese impuesto que se retiene en el exterior se vuelve definitivo para el prestador de servicios. Si ese prestador de servicios tiene tributos locales, puede aprovechar ese crédito fiscal, y por eso hablábamos de la medida unilateral. Entonces, esa tributación en el exterior impacta definitivamente en los prestadores de servicios que están ubicados en zonas francas. Desde el punto de vista práctico, si esto dificulta, sí dificulta. En el caso de la negociación con España fue un éxito poder incluirlas, pero se excluyó a los usuarios que prestan servicios financieros. Esto depende mucho de la habilidad del país, y depende mucho de la estatura y de la gravedad que tiene el país en la negociación. O sea, por supuesto que hay estudios, hay ríos de tinta muy interesantes desde la perspectiva de Law and Economics sobre la asimetría en la negociación de los convenios para evitar la doble imposición. Uruguay es naturalmente un país importador de capital, es un país pequeño en términos relativos, aunque en el mundo de hoy ya no hay países pequeños, o se podría decir que ya no los hay, pero es un país de menor poder de negociación que casi todos los países que mencionamos, con los que recomendamos tener convenios para evitar la doble imposición. Pero al mismo tiempo tiene una estatura en su reputación internacional que tiene un peso importante. Y cuando propone introducir o que sean beneficiarias las usuarias de zonas francas, puede tener la legitimación del éxito que han tenido las zonas francas, del hecho de que las zonas francas sean, muchas veces estos regímenes promocionales propician situaciones ilícitas, y en el caso de Uruguay su track record es impecable, más allá de algunos casos, de algunos escándalos que siempre hay. En términos generales tiene una muy buena reputación sus regímenes promocionales, y además de eso acabamos de pasar, como les decía, una revisión muy compleja de la OECD en la acción 5 de BEPS, con lo cual está muy bien la pregunta de José Luis, pero yo creo que nos tenemos que tener fe en que nuestros cuerpos diplomáticos y de diplomacia económica logre que nuestras zonas francas aprovechen también esto, más ahora que son tax compliant, si se quiere, a nivel internacional. Muchas gracias. Por favor, José Luis, un placer. Hay una pregunta para Mario, dice Carlos Sacone, con respecto al mercado de valores y la potencial emisión desde aquí para títulos globales, que tú lo mencionaste, que tomando como referencia las jurisdicciones de Luxemburgo, Irlanda, Nueva York, y aprovechando el impulso que está dando la administración actual a la llegada de inversiones desde la región, y sumándole a eso que tenemos posibilidad de manejo de monedas duras desde acá.
¿qué nos faltaría para potenciar esa posibilidad? Es Bueno, otra conferencia. eso es lo que te iba a decir, María. Muy buena pregunta, porque nos deja planteada el tema para una futura conferencia, donde, y un poco la respuesta, que no pretende ser una respuesta, sino un intercambio de ideas, es, creo que en esa conferencia deberían estar participando los distintos actores que trabajan en el mercado. Mi humilde opinión, digamos, cuando hablamos de cómo potenciar el mercado de valores, implica cambios regulatorios. Hoy nuestro país, para bien o para mal, digo, la regulación del Banco Central cuando hay que hacer ofertas públicas es muy exigente, sobre todo pensando en la defensa del consumidor, de quien compra. Entonces, bueno, son temas a discutir. A ver, uno podría empezar, por ejemplo, por emisiones para inversores institucionales, como ocurre en Estados Unidos cuando se emite bajo la regla 144A. Entonces, ahí ya no hay un desbalanceo, no se necesita tanta protección del que compra el papel, ya que son inversores profesionales. También habría que discutir el governance, si el mercado de valores, dependiendo del Banco Central, es lo mejor o tiene que ser independiente. Hay un tema de costos, que sin duda pesa en la emisión. En fin, hay una serie de actores y situaciones que sería, me parece a mí, excelente para una futura conferencia, donde estén sentados y participando los distintos actores y ponerse de acuerdo, o sacar a partir de eso un proyecto que habilite, nos encantaría a Uruguay como un Luxemburgo, una Irlanda, ¿no? La verdad que es así. Muchas gracias. Hay otra pregunta de Anabela Cosentino del Eurocentro de la Cámara de Comercio. Carlos, ¿podrías comentar la situación de doble tributación con la Unión Europea? En el marco del acuerdo Mercosur-Unión Europea, ¿qué avances se pueden esperar? Bueno, Anabela, muchas gracias por la pregunta. Es muy buena también porque el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur va a tener un impacto decisivo en el comercio de bienes, porque se han negociado, si entra en vigor finalmente, que todos esperamos que sí, una reducción significativa y progresiva de los aranceles en el comercio de bienes, y también en servicios, porque tiene un capítulo especial de prestación de servicios, aunque dedicado, los acuerdos comerciales tradicionales y los más modernos, todos tienen un capítulo de servicios, pero refiere a las modalidades de prestación de servicios y a la libertad de prestar servicios bajo esas distintas modalidades desde un país que aprovecha ese acuerdo respecto del otro. Modalidad que puede ser a distancia o localizándose allí mediante un establecimiento, etc. Y fomentan la libertad, el reconocimiento del trato nacional, o sea que se trata igual al extranjero como al nacional, la no discriminación, pero no incluyen medidas para evitar la doble imposición, con lo cual, respecto de la doble imposición, ese acuerdo no va a tener un impacto, más allá de lo simbólico, que puede hacer que a raíz de ese acuerdo se puedan firmar otros convenios para evitar la doble imposición que todavía no se han firmado con Europa. Con Europa tenemos acuerdos muy relevantes firmados, con países muy importantes, como es el caso de Alemania, Inglaterra, España, pero quedan algunos acuerdos, algunos países que consideramos muy importantes para completar esa red. Suiza también tenemos acuerdos con varios países, pero no es algo generalizado. Bueno, muchas gracias. Yo iba a hacer una última pregunta, si se puede, a Mario, porque es muy del Uruguay, ¿no? Cuando tú hablabas de la regla candado, creo que se hizo en su momento para evitar deducciones medio raras de gastos de empresas que no tributaban IRAE ni nada, y entonces hacían esas deducciones y como que... Y es muy común en Uruguay que para corregir una patología, en vez de atacar la patología, se hace una medida general que termina perjudicando a toda la economía. Quería saber si tenías alguna reflexión sobre eso. Bueno, es como tú bien decís, María Lore, eso surgió como una forma de alguna manera de evitar la evasión, y uno podrá decir, tiene un sentido, pero luego cuando lo llevas a la práctica,
tiene una distorsión, muchas veces no deseada, en una cantidad de factores, lo que llevó a una perforación vía el decreto reglamentario, donde se establece una cantidad de excepciones que se van agregando, siempre se va agregando una más. Entonces, si tú me preguntás, digo, realmente me parece que no hace sentido. Puedo entenderla, pero en definitiva creo que la vía de combatir la evasión va por otro lado y no va por generar distorsiones a lo que puede hacer la deducibilidad de los impuestos. De vuelta, con el tema mucho más agravado cuando hablamos del exterior, porque ahí hay que, además de lo complejo que puede ser a veces conseguir la información, la documentación como para acreditar si se puede deducir o no, ya sea en su totalidad o parcialmente, genera esa serie de inequidades y de poner en desventaja competitiva, gravando mucho más al sector de servicios que genera un valor adicional muy importante. Entonces, en fin. María Dolores, sí, perdón. A lo que menciona Mario, que estoy totalmente de acuerdo y que lo conversamos mucho en el equipo, también con Diego, que es a la técnica de generar perforaciones en normas, que precisamente son normas que no deberían ser antielusivas, pero terminan tratando de evitar que el contribuyente eluda o evada, por supuesto. También pasó con el régimen de exportación de servicios que describía Mario, con el sinfín de casos que tratan de comprenderlo casi todo y que por supuesto tratan de abarcar la exportación de servicios, pero exigen, por ejemplo, que el servicio sea aprovechado en el exterior, en vez de ser algo más simple, como puede ser simplemente, tengo un residente en Uruguay que presta el servicio, lo recibe uno que está en el exterior y lo paga. Desde ya que eso puede dar lugar a maniobras de evasión, y el fisco tendrá los mecanismos para poder corroborar si se dio ese caso y aplicar las sanciones que correspondan. Y en eso lo que quiero agregar es que quiero ser enfático, es que los fiscos de hoy tienen un acceso a información y un manejo de información e inteligencia en el manejo de la información exorbitante. Y eso podremos discutir, y hay mucha ideología en juego, de si está bien o está mal. Pero asumiendo que la tienen y que pueden con eso determinar más concretamente la verdadera capacidad contributiva de las empresas, hay que verlo también desde la otra perspectiva. Eso tiene que ser en favor del contribuyente. Claro. Por ejemplo, más que cargar al contribuyente con demostrar cómo está grabado en la contraparte, hoy existen intercambios de información, country by country reporting de las multinacionales. Los fiscos tienen que poder hablar entre ellos y confirmar o no lo que dice el contribuyente y aplicar en procedimientos justos y con debido proceso si hay una distorsión. Pero la información está. Claro. Muchas gracias. Hay otra pregunta de Sebastián Liuzzi. Dice, una consulta, conceptualmente se entendió todo, ahora, ¿quién es el organismo que va a liderar los cambios para facilitar la exportación de servicios? Carlos, tú lo mencionaste, contestar. Lo podés ampliar lo que habías comentado. Está muy buena la pregunta porque nos lleva a eso de que pasa en todo proceso humano, ¿no? Que es al final lo llevan adelante personas. Entonces, además de instituciones, y nosotros nos tenemos que sentir orgullosos de las instituciones que tiene Uruguay, pero las instituciones están conformadas por personas humanas que son las que hacen. Entonces, habrá que ver cuál es el mejor diseño institucional, tal como está organizado. Una de las consignas de la metodología que yo les mencionaba, que nos propuso la Academia y Pablo Regent, fue quiénes son los actores que van a tener que hacer esto. Y bueno, yo los mencionaba, por supuesto, depende del caso, pero en Ministerio de Economía, sin dudas, Relaciones Exteriores, porque hay una labor diplomática, sin dudas. Muchas veces es necesario la participación del Parlamento, porque requieren normas legales. Ahora, debería además alguien ponerse al hombro este tema. Bueno, necesitamos seguramente a una persona concreta o a un grupo de personas concretas que además se pongan al hombro este tema para liderar esto y empujar, porque todos sabemos cómo funciona un gobierno, liderar esto, o sea, empujarlo. Y creo que nosotros estamos contribuyendo desde la Academia, es también parte de nuestra labor, ¿no? Adicionalmente, creo que aparte de la parte institucional tiene que haber, no sé si un grupo de presión, pero por lo menos que la idea empiece a permear en los sectores, o sea, en los productores de servicios. Porque nosotros podemos decir, sería bueno hacer esto, pero si no hay demanda del sector productivo, muchas veces no
no se toma en cuenta. Por ejemplo, ayer mismo el presidente, no quiero, si me dan un minuto, porque lo tenía abierto hoy, el presidente decía en estas palabras, pará, porque sé que lo leí, era más o menos de que la agenda que él proponía venía en parte del sector productivo, y que estaba bien, que eran los que sabían del tema, que ellos intentarían facilitarle todo lo posible. Y en este caso, nosotros desde el punto de vista de la academia podemos proponer todo esto, pero también tiene que ser el sector privado que le dé un repunte a estas ideas, y no digo poner presión al gobierno, pero por lo menos sí acercarles estas inquietudes que pueden ser una forma de expandir su negocio. Sin duda. Bueno, después Iser nos pregunta si piensan ustedes que realmente el capital humano uruguayo es tan bueno, porque si vemos los resultados de las pruebas PISA o de algunas otras pruebas, sobre todo a nivel de secundaria, la impresión es que nuestro capital humano se ha deteriorado mucho. ¿Igual creen ustedes que es un activo que tiene el Uruguay? ¿Puedo tomarla? Bueno, Estás más tomarla cerca y yo después claro. hago un comentario. A ver, el problema de que estamos cada vez un poco más atrasados en educación, lamentablemente es un hecho. Ahora, permítanme ponerme del otro lado de los que recién salimos. Es buena la educación. ¿Tenemos problemas de que pueden estar muy ideologizada? Es un hecho. ¿Tenemos problemas de que quizás en algunos sectores estemos muy atrasados? Es un hecho. Pero si uno ve, por ejemplo, la calidad del software que tenemos, la calidad de la gente, no sé, yo porque me especialicé en finanzas, pero la gente que trabaja en finanzas, acá hoy en día no tiene mucha diferencia a la gente que está estudiando finanzas en otro país. El capital humano es bueno. El único problema de que puede llegar a ver en un futuro, si se sigue dando esta dinámica de mala educación, de que vaya en deterioro. Por ahora, a ver, las últimas generaciones no es que seamos, y quizás no seamos tan competitivos en algunos sectores, pero en otros sí. Y bueno, la idea es de que no empeoremos estos sectores, intentemos que los otros sectores que están un poco más atrasados, repuntarlos. Por ejemplo, y también hay un tema de planes de estudio. La otra vez hablaba con un amigo que estudia licenciatura en sistemas, me decía que en la UDELAR estaban programando en Pascal. Cuando me dice Pascal, yo empiezo a pensar, Pascal, la última vez que escuché era en los 90. Hoy en día es Python. No puedes estar enseñando Pascal cuando hoy en día lo que se pide es Python. Son 40 años de revolución tecnológica. Es imposible. ¿Podemos atrasarnos? Sí, pero estamos en el punto de agarrar la ola para dar un timonazo a eso. No sé si se entendió. Sí. Mario, ¿tú querías comentar algo? Sí, yo simplemente estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Diego, simplemente agregar dos aspectos y constataciones prácticas, porque uno puede decir, bueno, nosotros somos lindos, buenos, pero es importante también, por lo menos puedo comentar de mi experiencia práctica, ciertos comentarios que he recibido en distintos ámbitos. Por ejemplo, en el tema, y yo creo que, yendo a la respuesta, yo creo que hay calidad, tal vez en algunos aspectos nos falta cantidad, pero sí hay calidad. Hay una empresa importante que tiene que es un centro de servicios compartidos, que tiene centros, esa empresa es global, tiene distintos centros de servicios compartidos en distintos lados, y por ejemplo dijo, en una reunión me comentaron que ellos empezaron a trabajar con Robotic Process Automation, y que fueron considerados el mejor centro de los otros centros que tiene esa empresa en el mundo. Bueno, eso habla de la calidad de las personas. Y tengo muchos otros ejemplos donde realmente los uruguayos se destacan. Y cuando nosotros pensamos en los servicios,
Y lo nuestro no es vender la cantidad, es vender la calidad. Y hay una cantidad de sectores y de nichos donde tenemos las capacidades, donde se están generando las capacidades, y que podemos trabajar con mucho mayor valor agregado. Si hablamos de data analytics, se están generando carreras de licenciados en estadística, o sea, hay una fuente de conocimiento importante en nuevas tecnologías que se puede aprovechar y hay buen material humano. Falta la cantidad, falta que eso se desparrame más a nivel de la sociedad, pero... no permitir un mayor deterioro. Incluso la cantidad puede venir dado por un tema de que hoy en día capaz que no es tan rentable estudiar que trabajar, pero en un futuro si hay mayor trabajo, es mucho más rentable dedicarte a estudiar para después conseguir un mejor empleo que emplearte en este preciso instante. O sea, son muchas cosas que si uno se pone a pensar la lógica económica, se da cuenta de que no es tan lineal todo y empieza a jugarse todo eso de un juego repetitivo. Y las ganancias de un juego repetitivo siempre es como el interés compuesto, crece exponencialmente justamente. Perdón, María Dolores, yo solo agregar porque la pregunta de Tommy es muy buena porque yo creo que las dos cosas son ciertas. ¿Es cierto que hay un capital humano de calidad en Uruguay? Sí. ¿Es cierto que se ha concentrado ese capital humano, que hay una brecha y mayor inequidad en eso? Sí, también es cierto. Y eso nos tiene que preocupar como sociedad, porque podemos tener un sector de exportación de servicios de alto valor añadido muy próspero, especialmente si se incorporan estas medidas que proponemos, pero bueno, si logramos estas y otras medidas, podríamos llegar a ese, pero podría estar concentrado en un sector de la población, y hay casos también, y en el pasado hablábamos de la industria financiera uruguaya y de cómo se apostó en determinado momento sobre determinados servicios financieros. Eso nunca es mala idea si uno tiene una mirada desideologizada. Desarrollar algunas áreas de tu sociedad nunca es mala idea. El tema es que como país, además, a ti te interese que siempre te interese que la mayor cantidad de tus ciudadanos tengan acceso a una remuneración y a un trabajo digno. Entonces, sabemos que no todos vamos a ser analistas financieros súper sofisticados, pero esto creo que se intensifica en el mundo de hoy por la sociedad del conocimiento y por el cambio en la forma de trabajo. Entonces, lo que puede pasar en esta sociedad postindustrial es que mucha gente no tenga las capacidades mínimas para trabajar en nada. Entonces, ahí también hay una oportunidad para Uruguay para desarrollar algunos nichos exportables que no son necesariamente de altísima sofisticación. Y por ejemplo, en el mundo desarrollado hay muchísimos ejemplos de los denominados ahora bootcamps, que te forman en un área concreta, en un área de programación concreta, que tiene una empleabilidad inmediata, y bueno, eso nos puede dar más cantidad. Tal vez no todos tienen que ser ingenieros de temas muy complejos, pero sí pueden ser programadores de un tema, y eso es compatible con lo que estamos hablando. O sea, y para eso va a seguir siendo necesario mejorar nuestra educación desde ya, ¿no? O sea, hacerla más eficaz también. Bueno, yo les agradezco muchísimo a todos. Nuevamente me había olvidado agradecerle a Pablo Regen, que fue el que lideró y coordinó el trabajo de los jóvenes con los seniors, y les agradezco nuevamente por su generosidad y por su tiempo. Fue muy linda la charla. Mañana los esperamos para hablar de temas fiscales, así que más o menos, a la misma hora, a las 15 horas, tenemos el último seminario de las propuestas de la academia, esta vez sobre temas fiscales. Bueno, muchas gracias para todos. Muchas gracias, muy interesante. Chao, chao. Chao. Gracias, chao, chao. Gracias.